Si eres un fanático de los MMORPGs, quizás te has preguntado cuáles son actualmente los mejores MMORPGs que tienen buen nivel de personalización, un aceptable balance en las razas, un diseño de ítems adecuado que nos brinde esa verdadera sensación de progreso y sobre todo 100% gratuitos. Pues esta última característica quizás es la más compleja, y es que todo publisher siempre buscará recuperar su inversión. No olvidemos que la creación y publicación de juegos es un negocio, y a veces las estrategias de negocio son las que generan un desbalance en el juego. Pese a esto, hoy te traigo 6 MMORPGs que según mi análisis deberías probar. Antes de iniciar con el video, quiero agradecer a los miembros premium de este mes. Asimismo, aprovecho en recordarte que si te gusta mi contenido y lo encuentras útil, no olvides dejar tu like y suscribirte. Dicho esto, sírvete un buen vaso de tu bebida favorita, abre tu bolsita de snacks y ponte cómodo que comenzamos. Lost Ark. Lost Ark es un juego que ha cautivado a millones de jugadores alrededor del mundo con su historia, con sus buenos gráficos y jugabilidad adictiva. Pero, ¿de dónde viene este fenómeno? Bueno, todo comenzó en 2014 cuando el desarrollador surcoreano Smilegate comenzó a trabajar en un ambicioso proyecto que combinaría los mejores elementos de acción, exploración y narrativa en un mundo de fantasía. Este juego fue conocido en sus primeras etapas como Project T y según sus creadores fue diseñado para llevar la experiencia de los MMORPGs a un nuevo nivel. Aunque Smilegate ya había tenido éxito con otros títulos, el verdadero reto estaba en la creación de un mundo que ofreciera tanto profundidad en la historia como una jugabilidad entretenida pero desafiante. Y es así como con los años de desarrollo y pruebas, Lost Ark se materializó con un presupuesto de más de 80 millones de dólares. Lost Ark fue lanzado inicialmente en Corea del Sur en 2018, pero su consagración comenzó cuando Smilegate decidió llevar el juego a otras regiones, incluyendo Occidente. En 2022, Lost Ark llegó a América del Norte, Europa y otros territorios a través de una colaboración con Amazon Games. El impacto fue de inmediato. Millones de jugadores se unieron a la lucha por encontrar el arca perdida, y debido a esta abrumadora recepción, el juego rápidamente se convirtió en uno de los MMORPGs más populares del mundo en ese año. Con su enfoque en el contenido endgame, las actualizaciones frecuentes y la comunidad activa, Lost Ark no solo sobrevivió en un mercado competitivo, sino que prosperó. El juego tiene lugar en un vasto y detallado mundo llamado Arcadia, un continente lleno de historia, mitología y misticismo, como la mayoría de MMORPGs de fantasía. La premisa central de Lost Ark es la búsqueda del arca perdida, un artefacto de poder inimaginable que puede cambiar el destino de todo Arcadia. Sin embargo, este no es un viaje sencillo, ya que las fuerzas oscuras buscarán apoderarse del arca para desatar el caos y la destrucción. El arca es un artefacto mítico que, según la leyenda, fue utilizado para derrotar a las fuerzas del caos en el pasado. Sin embargo, el arca fue fragmentada y se perdió en el tiempo, incluso fue escondida en diferentes partes del mundo de Arcadia por algunas facciones. Tu misión principal como héroe es reunir las piezas del arca para evitar que las fuerzas del mal, lideradas por el demonio Kaceros, se apodere del mundo. Kaceros, el líder de los demonios, busca romper los sellos que lo mantienen atrapado en el abismo. Cuenta con el apoyo de un ejército que, desde el inicio del juego, ya está invadiendo Arcadia, sembrando destrucción y caos a su paso. Obviamente los jugadores buscarán detener a Kaceros y a su legión demoníaca antes de que este demonio logre desatar todo su poder. Desde el peligroso continente de Púnica hasta las ruinas antiguas de Roendel, cada mapa que visites aporta a la historia de Lost Ark, así que presta atención a las cinemáticas, no te las saltes. A lo largo de tu viaje te encuentras con aliados importantes como los guardianes, antiguos protectores del equilibrio, y otros héroes que comparten tu causa. También te enfrentas a enemigos formidables tales como los comandantes demoníacos de Kaceros. Desde el guerrero con su fuerza bruta hasta el hechicero con poderes místicos, las opciones son casi infinitas. Además, la personalización y el sistema de progresión hace que cada aventura sea única. Por eso es que existen jugadores que deciden crearse personajes de distintas razas. No importa si prefieres enfrentarte a monstruos masivos en batallas épicas o adentrarte en mazmorras desafiantes, siempre habrá algo para hacer. Una de las características que más ha cautivado a los jugadores es su jugabilidad de acción en tiempo real, ya que a diferencia de otros MMORPGs tradicionales que se enfocan en un sistema de combate por turnos o un poco más estático y repetitivo, Lost Ark ofrece un combate dinámico y frenético. Todo esto se complementa muy bien con que los jugadores pueden elegir entre una amplia variedad de razas, cada una con habilidades únicas y sobre todo con combos espectaculares. Aunque Lost Ark ha tenido un éxito rotundo, no ha estado exento de críticas. Las críticas más comunes se encuentran relacionadas a su sistema de microtransacciones y algunas otras decisiones relacionadas con el balance del juego. Sin embargo, Smilegate sigue trabajando para mejorar la experiencia, lanzando actualizaciones regulares y eventos que mantienen el juego en un nivel aceptable. Asimismo, los desarrolladores también han prometido más contenido, incluyendo nuevas expansiones y más clases jugables, logrando que los fans sigan atrapados en Lost Ark. Sin lugar a dudas, Lost Ark es un título que por sus gráficos y combos muy llamativos ha marcado una diferencia en el género de los MMORPGs.
Albion Online. ¿Quién no ha oído su clásico anuncio Albion es un MMORPG no lineal en el que escribes tu propia historia? Pues bien, ya sea por este icónico anuncio o por sus características en jugabilidad, ha dejado una huella importante en la industria de los juegos online. Con su enfoque único en la economía, la exploración y el combate, Albion Online ha conquistado a miles de jugadores, pero ¿cómo llegó a convertirse en lo que es hoy y cómo ha logrado mantenerse relevante en un mundo lleno de competencia? Pues la historia de Albion Online comienza en 2012, cuando un grupo de desarrolladores alemanes bajo el nombre de Sandbox Interactive decidieron crear un MMORPG que no solo estuviera basado en la aventura y el combate, sino que también diera a los jugadores la capacidad de influir directamente en el mundo del juego a través de su economía y política. En ese entonces, el equipo tenía la visión de crear un juego de sandbox donde la libertad del jugador fuera la piedra angular de la experiencia, algo que en esas épocas no era algo atractivo para la comunidad más purista del MMORPG. Este enfoque, que permitía a los jugadores ser tanto exploradores como comerciantes, guerreros y gobernantes, era una propuesta arriesgada, pero la ambición de Sandbox Interactive era clara: ofrecer un mundo donde las decisiones de cada jugador tuvieran un impacto real en el juego. El camino hacia el lanzamiento de Albion Online no fue sencillo. En 2014 el juego entró en su primera fase beta cerrada, pero no fue hasta el 2017 que se lanzó oficialmente. A lo largo de estos años, Sandbox Interactive enfrentó varios desafíos, incluyendo la necesidad de ajustar su sistema de economía, mejorar la interfaz del usuario y optimizar el rendimiento del servidor. A pesar de los obstáculos, la comunidad de jugadores se mantuvo fiel al proyecto, apoyando al equipo a través de sus foros. Durante su fase beta, Albion Online hizo algo que pocos juegos se atrevían a hacer. Se centró en un modelo de negocio basado en la compra del juego con una suscripción mensual. Esto permitió a los desarrolladores crear una economía más balanceada, evitando los problemas de pay to win que tanto afectan a otros MMORPGs, aunque como sabemos esto no se puede evitar del todo. El 17 de julio de 2017, Albion Online finalmente se lanzó en forma oficial para PC y en 2018 también llegó a los móviles, lo que permitió que el juego alcanzara una comunidad mayor. Una de las principales características que también distingue a Albion Online es que es no lineal y tú escribes tu propia historia. Y esto es cierto porque, a diferencia de otros MMORPGs donde eliges una clase al inicio del juego, Albion Online permite a los jugadores personalizar su personaje y su estilo de juego según los ítems que elijan. ¿Quieres ser un temible tanque con armadura pesada? Muy bien. ¿Quieres lanzar poderosos hechizos como mago? También es posible. Todo depende de las armas y armaduras que elijas a lo largo de tu avance en el juego. Pero el verdadero atractivo de Albion Online no está solo en el combate, sino en su economía. En este juego, casi todo lo que ves y usas ha sido creado por los propios jugadores. Desde el equipo que llevas hasta los edificios que construyes en las ciudades, todo está ligado a un sistema de producción y comercio que permite a los jugadores ser parte integral de la economía global, algo atípico en un MMORPG. La exploración también es muy importante, ya que Albion Online cuenta con un mundo completamente abierto, sin zonas de nivel predefinidas. El mundo está lleno de recursos que los jugadores pueden recolectar, de mazmorras que pueden explorar y de territorios que pueden conquistar. Este mundo abierto y complejo está diseñado para que los jugadores se enfrenten a desafíos en cada lugar que visiten, ya sea en las vastas tierras salvajes o en los puntos de conflicto donde las facciones luchan por el control. La economía y el sistema PvP han sido una parte fundamental de este crecimiento. Las grandes guerras entre clanes por el control de territorios y recursos han sido una dinámica social única que sigue siendo uno de los pilares del juego. Además, las actualizaciones regulares y los eventos especiales mantienen el interés de su comunidad. Aunque Albion Online ha tenido un gran éxito, también ha enfrentado ciertos desafíos. Como cualquier MMORPG, se ha tenido que adaptar constantemente a las tendencias del mercado y a las demandas de su comunidad. Algunos jugadores han criticado ciertos aspectos del juego, como las mecánicas de pago y algunos problemas de balance, pero Sandbox Interactive ha trabajado incansablemente para mejorar la experiencia y asegurar que Albion Online siga siendo relevante en el mercado. Con el tiempo, el juego ha introducido nuevos contenidos como expansiones, nuevas armas, mazmorras y eventos que mantienen en alto la expectativa de sus cientos de miles de jugadores. En resumen, Albion Online es un MMORPG único que ha logrado destacar por su enfoque en la libertad total del jugador y una economía completamente dirigida por los jugadores. Si eres un fanático de los juegos de mundo abierto, la estrategia y la exploración, deberías darle una oportunidad a este juego. Guild Wars 2. Desde su lanzamiento, este juego ha marcado un antes y un después en el género, ofreciendo una experiencia innovadora que desafía a los MMORPGs tradicionales. Todo comenzó en 2007 cuando el equipo de ArenaNet, conocido por su éxito con Guild Wars, decidió que era hora de llevar la franquicia a nuevos horizontes. Entonces decidieron crear un MMORPG que desafiara todo lo que se había hecho hasta el momento. Mientras que muchos MMORPGs de la época seguían un formato tradicional basado en misiones estáticas y grinding, ArenaNet tenía una visión diferente, un mundo dinámico donde las decisiones de los jugadores afectaran realmente la narrativa.
El equipo de ArenaNet quería que el combate fuera más ágil, menos enfocado en los tap targeting y más centrado en la acción. También apostaron por la estrategia de negocios sin necesidad de una suscripción mensual, con un enfoque en la accesibilidad y en una experiencia más libre para el jugador, mejorando así lo ya logrado en el Guild Wars inicial. Después de años de desarrollo, Guild Wars 2 finalmente fue lanzado el 28 de agosto de 2012. La expectativa era altísima, ya que ArenaNet había generado un buen hype en torno a las innovaciones que estaba implementando en el juego. Una de las mayores innovaciones de Guild Wars 2 fue su sistema de combate dinámico. A diferencia de muchos MMORPGs de la época que dependían del sistema de tap targeting, en Guild Wars 2 los jugadores tienen un combate más fluido y dinámico, con habilidades activas que requieren movimiento y estrategia. Cada clase de personaje tiene un conjunto de habilidades únicas, pero también pueden intercambiar sus habilidades en función del arma que porten, lo que agrega más jugabilidad. Pero no solo fue el combate lo que hizo único Guild Wars 2, el juego introdujo el concepto de eventos dinámicos. Estos eventos reemplazaron a las tradicionales misiones de recoge 5 manzanas y tráemelas, ya que estos nuevos tipos de misiones surgen de forma procedural, de manera que los jugadores tienen que reaccionar a ellos en lugar de seguir una línea de misiones fija. Estos eventos cambian aspectos de la narrativa dependiendo de las decisiones y acciones de los jugadores, lo que crea una experiencia siempre distinta y evolutiva. Otro aspecto innovador fue el sistema de progresión, que eliminó el concepto tradicional de grinding y reemplazó la experiencia con un enfoque más libre, permitiendo que los jugadores exploren los mapas y participen en las actividades de su elección. La historia de Guild Wars 2 se desarrolla en el universo de Guild Wars y se centra en el regreso de los Elder Dragons, unas entidades poderosas que amenazan el mundo de Tyria. Los jugadores se deben unir para enfrentar esta nueva amenaza mientras exploran un mundo lleno de historia, misterios y enemigos épicos. El éxito de Guild Wars no se detuvo con su lanzamiento, ya que a lo largo de los años ArenaNet continuó ampliando y mejorando el juego con expansiones y actualizaciones regulares. En 2015 lanzaron la primera expansión Heart of Thorn, que introdujo a los guardabosques, un sistema de especializaciones con nuevos mapas para explorar. Luego, en 2017 llegaría Path of Fire, expansión que llevaría la historia a nuevos territorios y presentando el sistema de monturas, que ofreció nuevas formas de explorar el vasto mundo de Tyria. A lo largo de los años el juego ha seguido evolucionando, con eventos especiales como el regreso de los dragones y la introducción de nuevas historias de la mano de las actualizaciones como Living World, que ha permitido a los jugadores participar activamente en la evolución de la trama del juego, con eventos que suceden de manera mensual o estacional. Uno de los mayores logros de Guild Wars 2 es su comunidad. Desde su lanzamiento, el juego ha cultivado una base de jugadores leales y apasionados que siguen jugando, creando contenido y participando activamente en eventos dentro del juego. Además, el juego también se ha mantenido vigente a través de su participación en el mundo de los eSports, ya que existen torneos de PvP que puedes encontrar en algunas plataformas de streaming. Guild Wars 2 ha logrado no solo mantenerse relevante, sino también revolucionar el mundo de los MMORPGs con su enfoque en la accesibilidad, la jugabilidad dinámica y su mundo en constante evolución. Si aún no has explorado el mundo de Tyria, creo que es buen momento para hacerlo. Throne and Liberty. Throne and Liberty es un MMORPG desarrollado por NCSoft, los creadores del clásico Lineage. Este juego combina un mundo abierto lleno de vida y con mecánicas innovadoras que buscan destacar en un mercado competitivo. Pero, ¿realmente cumple con las expectativas de los amantes del MMORPG? Pues Throne and Liberty utiliza el motor Unreal Engine 5, lo que significa que los detalles son espectaculares, desde los reflejos en el agua hasta las sombras de los árboles en tiempo real. Pero lo que realmente destaca es el diseño del mundo gigantesco, interconectado y con animaciones por doquier. Sobre la jugabilidad, Throne and Liberty es muy interesante, ya que tiene dos elementos claves. Primero, el sistema de transformación, el cual permite convertirte en animales o criaturas para explorar el mundo o ganar ventaja en combate. Por ejemplo, te transformas en un halcón para volar y llegar a lugares más rápido o escapar por el agua convirtiéndote en un pez. Y segundo, el clima dinámico. Y es que ocurren desde tormentas hasta eclipses, y esto no solo desde el enfoque visual, sino que el clima sí afecta a la exploración y al combate. Por ejemplo, una tormenta puede inundar una mazmorra, desbloqueando nuevas rutas o restringiendo tu paso. Los jugadores asumen el papel de aventureros en Solisium, un continente marcado por antiguas civilizaciones y conflictos por el poder. La narrativa principal se centra en la búsqueda de artefactos legendarios y la lucha contra fuerzas oscuras que amenazan la paz y la estabilidad de la región. A medida que los jugadores avanzan, descubren secretos sobre el pasado de Solisium y se enfrentan a desafíos que pondrán a prueba sus habilidades, ya que aunque no lo parezca, este juego tiene un buen nivel de dificultad. La progresión del personaje está estrechamente ligada al avance en la historia principal. Completar misiones en el códice de aventuras permite a los jugadores no solo mejorar sus habilidades y niveles, sino también profundizar en la trama del juego. Es importante destacar que en ciertos momentos se requiere alcanzar un nivel específico para continuar con la historia principal, lo que incentiva a los jugadores a participar en misiones secundarias y otras actividades para ganar experiencia. Lo malo de esto es que te puede orillar al grinding, algo que en mi opinión personal es un factor no tan atractivo en un videojuego, aunque sí se hace con amigos
enemigos es otra cosa. Algunos jugadores disfrutan del grinding como parte esencial del género MMORPG, mientras que otros lo consideran excesivo y potencialmente tedioso. Por ejemplo, en foros se ha expresado preocupaciones sobre la cantidad de tiempo requerida para obtener equipo de calidad. A pesar de esto, en Throne and Liberty el grinding es fundamental para la progresión del personaje y la obtención de recompensas valiosas. La falta de contenido variado en las etapas finales del juego puede intensificar la sensación de grinding, ya que los jugadores se ven obligados a repetir las mismas actividades para avanzar. En discusiones de la comunidad se ha señalado que la ausencia de contenido endgame sustancial está afectando considerablemente la jugabilidad. Throne and Liberty también pone un fuerte énfasis en el contenido multijugador, ya que tienes PvP masivo en el que luchas por el control de territorios en guerras de clanes y PvM cooperativo en el que puedes participar en raids y eventos mundiales donde necesitas coordinarte con otros jugadores. Ojo que si no te gusta el PvP, este juego puede ser complicado para ti, ya que algunas zonas son de combate abierto. A pesar de las críticas, el juego ha sido elogiado por su diseño visual y eventos multitudinarios que ofrecen una experiencia de juego masiva y bien implementada. Sin embargo, se han señalado aspectos negativos como la alta exigencia de tiempo para mejorar personajes y la monetización dentro del juego, que puede imponer limitaciones a ciertos jugadores. Hablando de la monetización, un tema siempre controversial en los MMORPGs supuestamente gratuitos, Throne and Liberty utiliza un modelo free to play, pero con microtransacciones. Hasta ahora parece que se centran en cosméticos y ventajas menores, sin embargo la historia del videojuego nos ha enseñado que el pay to win siempre está al acecho en este modelo de negocios. En cuanto a la recepción del juego, encontramos opiniones mixtas. Algunos jugadores han expresado frustración debido a los problemas técnicos o errores que afectan la experiencia del juego, y otros jugadores creen que este es el MMORPG definitivo. Asimismo, en Corea del Sur, Throne and Liberty ha experimentado fluctuaciones en su popularidad, llegando a salir del top 50 de juegos más jugados en ciertas ocasiones. Pese a todo esto, desde el inicio de mi aventura hasta el mid-game, Throne and Liberty ha superado mis expectativas como MMORPG gratuito. Y es que tiene mucho potencial. Sus gráficas, su diseño de mapas, diseño de enemigos, mecánicas de combate individuales y en equipo hacen que sea un juego muy disfrutable. Y si los MMORPG donde el apartado gráfico tiene un alto valor para ti, este sin lugar a dudas es el juego que debes probar. Blade and Soul. Blade and Soul es un MMORPG desarrollado por NCSoft que se lanzó en 2012 y sigue vivo hasta estos días gracias a su enfoque en combates fluidos, un diseño visual más que aceptable y una narrativa muy buena inspirada en la mitología oriental. Una de las mayores fortalezas de Blade and Soul es su historia, ya que inicias como un estudiante de una de las escuelas de artes marciales del Pacífico clan Ongmoon bajo la tutela del maestro Ong Sok-yoon, de quien aprendes las disciplinas del equilibrio y la defensa. El clan Ongmoon custodia un artefacto muy poderoso y peligroso, la espada crepuscular, capaz de desatar un poder inimaginable. Sin embargo, la tranquilidad de tu vida cambia abruptamente cuando el clan es atacado por Jin So-yoon, una guerrera corrompida por el poder de la espada que, con ayuda de sus aliados, logra destruir el clan, matar a tu maestro y robar la espada. Como único sobreviviente eres dejado a la deriva, marcado por la culpa y la determinación de vengar a tu clan. La misión principal comienza con tu viaje por el mundo persiguiendo a Jin So-yoon y enfrentándote a las fuerzas oscuras que ha desatado. Mientras exploras nuevas tierras y conoces aliados inesperados, descubres que Jin So-yoon no actúa sola. Hay fuerzas mayores detrás de sus acciones que buscan desatar el caos sobre el mundo. Tu búsqueda de justicia no es solo una cuestión personal, sino también un intento por restaurar el equilibrio de un mundo que ahora está en peligro. Más adelante en la historia se revela que Jin So-yoon fue una vez una guerrera noble que sucumbió a la influencia de la espada crepuscular. Su caída simboliza la lucha eterna entre el bien y el mal, y su personaje, aunque inicialmente es el villano principal, resulta ser una figura trágica. Mientras avanzas descubres que el poder oscuro detrás de la espada también amenaza con consumir a aquellos que buscan detenerlo, incluyéndote a ti mismo. Esta amenaza crea en ti un conflicto interno poético. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para vengarte sin caer en la oscuridad? Con el tiempo, la historia de Blade and Soul se ha ampliado a través de expansiones que exploran nuevas regiones, introducen personajes claves y profundizan en el lore del universo. Estas expansiones incluyen conflictos con dioses antiguos, nuevos clanes enemigos y desafíos que llevan a la narrativa más allá de la simple venganza. El sistema de combate de Blade and Soul es un punto fuerte. Combina habilidades basadas en combos con mecánicas de acción en tiempo real. Cada clase tiene un estilo único inspirado en las artes marciales. Tienes desde el Kung Fu Master con habilidades resaltantes en este arte marcial hasta la Blade Dancer, cuyos combos con espadas cortas son muy eficientes. Esto hace que los combates sean frenéticos, estratégicos y muy divertidos. Aunque el juego tiene más de una década, los gráficos se han mantenido muy bien gracias a actualizaciones constantes. El estilo visual mezcla la fantasía con la cultura oriental, ofreciendo paisajes cautivadores y detalles en los personajes que
siguen siendo apreciados por su comunidad. Blade & Soul ofrece una amplia variedad de contenido multijugador, puedes participar en raids desafiantes, batallas PvP en tiempo real y eventos que requieren la participación de la mayoría de la comunidad. El sistema PvP es especialmente popular por su enfoque en la habilidad del jugador más que en el equipamiento, así que si buscas un PvP por habilidad alejado de los cashers, este te va a gustar. Blade & Soul es free to play con microtransacciones. La mayoría de los ítems en la tienda son cosméticos, aunque hay ciertos debates sobre el equilibrio entre jugadores que gastan dinero y los que no. Pero como dije antes, en este tipo de juegos el pay to win siempre acecha. Ahora bien, si no quieres meterle dinero real, es inevitable el grinding constante. En conclusión, Blade & Soul sigue siendo un MMORPG único gracias a su combate fluido, historia muy bien estructurada e interesante, así como por su diseño visual. Este juego es una excelente opción si te gustan los combates rápidos y buena narrativa. Descárgalo y busca tu venganza. Path of Exile. Path of Exile, desde su lanzamiento en el 2013, es considerado uno de los mejores MMORPGs de acción y aventura. Desarrollado por Grinding Gear Games, Path of Exile combina combates intensos, un sistema de progresión profundo y una economía de comercio impulsada por los jugadores. Este juego gratuito ha evolucionado con expansiones constantes y temporadas llamadas ligas, que mantienen vigente su jugabilidad. En Path of Exile juegas como un exiliado en el oscuro y peligroso continente de Wraeclast. La narrativa te lleva a enfrentarte a horrores antiguos, dioses corruptos y tus propios demonios internos. Aunque el juego se centra en el combate y la progresión, los jugadores interesados en el lore encontrarán una historia profunda y en constante expansión. Eres enviado a Wraeclast como castigo, acusado de crímenes que varían según la clase que elijas. Este lugar es una tierra de exiliados y maldiciones, un vestigio de un pasado glorioso ahora consumido por la corrupción. Tu viaje comienza en una playa llena de cadáveres donde la supervivencia es tu única prioridad. Aquí te encuentras con otros exiliados que han sucumbido a la desesperación o se han transformado en monstruos. Mientras avanzas, descubres que Wraeclast fue una vez un hogar de una civilización antigua conocida como los Vaal. Los Vaal fueron destruidos por su obsesión con el poder y el uso de artefactos corruptos. La corrupción que infectó a los Vaal es un tema recurrente en tu aventura. Los artefactos y la magia que dejaron atrás todavía influyen en el destino de Wraeclast. Te enfrentas al poderoso Dominus, el Alto Templario, quien ha impuesto un régimen de opresión en Wraeclast. Su búsqueda de poder y control está conectada con los eventos que llevaron al declive de la Tierra. Derrotar a Dominus no pone fin al conflicto, ya que revela una amenaza más antigua y peligrosa que yace en las profundidades de Wraeclast. La narrativa se expande para incluir a los dioses olvidados de Wraeclast. Estos dioses son entidades poderosas que una vez gobernaron el mundo, pero fueron derrocadas o selladas. Kitava, uno de los dioses caídos, resurge como una amenaza principal. Su hambre insaciable por consumir todo lo que toca representa el caos absoluto. Tu misión se convierte ahora en detener a Kitava y restablecer un equilibrio en el mundo que parece condenado. Después de derrotar a Kitava, la narrativa evoluciona hacia el Atlas del Mundo, un espacio interdimensional donde nuevas amenazas surgen. Aquí te enfrentas a entidades cósmicas como los Elders y los Conquistadores, seres que desafían la lógica y representan peligros existenciales para toda la creación. Una de las cosas que sobresalen en Path of Exile es su personalización extrema. El sistema de habilidades se basa en gemas que puedes combinar y mejorar, mientras que el árbol de habilidades pasivas tiene miles de opciones para construir tu personaje de manera única, y en mi humilde experiencia como gamer nunca había visto un árbol tan grande y complejo. El juego se renueva constantemente con ligas trimestrales que introducen nuevas mecánicas y retos, desde la exploración de templos e incursiones hasta la construcción de tu propia mazmorra en el endgame. Siempre hay algo nuevo que descubrir. El modo multijugador permite formar equipos para enfrentar los desafíos más duros, aunque también puedes jugar solo si prefieres una experiencia más introspectiva. Path of Exile tiene una economía sin monedas tradicionales. El comercio se basa en orbes y otros objetos valiosos, lo que crea un sistema único impulsado por la comunidad. Además, el modelo de monetización es completamente free to play, sin elementos pay to win. Las microtransacciones son mayormente cosméticas y mejoras de calidad de vida, como espacios adicionales en el inventario. El endgame de Path of Exile es uno de los más robustos del género. A través del Atlas del Mundo puedes explorar mapas con modificaciones personalizadas, enfrentar jefes épicos y perfeccionar tu build. Cada liga trae ajustes al endgame, manteniendo el juego desafiante incluso para los más veteranos. Con el lanzamiento de Path of Exile 2, Grinding Gear Games promete llevar el juego a un nuevo nivel. Nuevas clases, gráficos mejorados y un sistema de habilidades renovado son solo algunas de las sorpresas que nos esperan. Pero no te preocupes, el contenido del primer juego seguirá vigente junto con algunas otras novedades. Path of Exile sigue siendo una joya en el mundo de los MMORPGs gracias a su profundidad, su compromiso con los jugadores y su constante evolución. Si te gustan los desafíos y la personalización a niveles asombrosos, definitivamente este es tu juego.
Hasta aquí el video. Si consideras que la información fue útil, no olvides dejar tu like y suscribirte si no lo estás. En la caja de comentarios déjame saber cuál de estos MMORPGs juegas actualmente o a cuál le vas a dar una oportunidad. Nos vemos en un próximo video. Se despide tu amigo Sator.